buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su espacio, a Consentido Crítico. Espero que estén excelentes, que hayan descansado el fin de semana y si no descansaron, pues que la hayan pasado muy bien. El día de hoy tengo un invitado extraordinario. Teníamos algún tiempo que no hablábamos, no departíamos. Bueno, nosotros nos conocimos casualmente buscando soluciones y planteamientos para Venezuela ya hace algunos años con una iniciativa de una asamblea de participación ciudadana que ya esa es otra historia, no pudo llegar a su fin. Y él es Henry Díaz. Henry es un gran amigo, nos unen nexos fraternos también centenarios de instituciones a las cuales pertenecemos y una de las cosas por las cuales yo tengo el gusto de que él esté acá acompañándonos el día de hoy es la posibilidad de, además de desarrollar el tema de cómo se han venido debilitando y erosionando las democracias a nivel mundial, es como si hay, y aquí viene la respuesta a muchas personas, como si hay múltiples planteamientos en respuesta a los proyectos políticos o a la tiranía que nosotros tenemos en Venezuela y a los proyectos políticos de corte totalitario que lamentablemente en los últimos 15 años, de acuerdo a algunas instituciones, han ido proliferando. Lo que quiero desarrollar el día de hoy con Henry es que lo que llama la atención es que todos estos dictadores, neodictadores y neotiranos han accedido al poder mediante herramientas democráticas, mediante la adorada y la idealizada democracia, pero luego que llegan al poder con las mismas herramientas de la democracia idealizada, es imposible sacarlos de allí. Pero bueno, no me voy a adelantar. Henry, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Estás en Brasil. Buenos días por allá. Sí, aquí serían buenos días, igualmente buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, incluso para quienes están en alguna latitud del planeta, ¿no?, que les toca ese horario. Gracias por la invitación, mi respeto y saludo de siempre para ti, tu equipo, Luis, y al tu directo público, ¿no?, que te sigue durante ya más de un año que andas en estos ambientes virtuales. Sí, de hecho comentaba, disculpa que te interrumpa, Henry, que nosotros empezamos hace ya más de 2 años en la plataforma Factores de Poder, pero dirigido a esto, a tener una plataforma de comunicación para poder hablar de los temas importantes como este, porque muchos suscriptores también, bueno, dicen, oye Eduardo, me gusta este tema, desarrollalo o ¿por qué no desarrollas tal o cual situación? Y además, bueno, tengo una vara de medición bastante alta porque los suscriptores también dicen, llevas a muy buenos invitados. Entonces, bueno, aquí estás tú, Henry. Henry, por favor, preséntate un poco y háblanos del movimiento republicano Esperanza y danos un poco de contexto antes de entrar de una vez a materia. Ok, de acuerdo. Bueno, espero no hacer la diferencia en cuanto a la calidad de los Estoy invitados. seguro que no. Mira, el Movimiento Republicano Esperanza nace a inicios los años 2000, o del 2000, de este siglo. Previamente era más que todo una idea, intercambio de opiniones para las reflexiones que se veníamos dando con respecto a la situación del país como venía aconteciendo para el momento en la mal llamada era democrática. Finales de los 80, inicio de los 90, cómo los procesos de corrupción se venían cada vez dando con mayor énfasis, de maneras más abiertas, ya no había por lo menos aquel, entre comillas, pudor para tener cuidado en los hechos de corrupción. Se fueron difundiendo, comienza a trastocarse, si se quiere, un valor, entre comillas, democrático, que era la alternabilidad del poder, con el socialista Carlos Andrés Pérez, miembro del Partido Acción Democrática, que es quien funda el socialismo en Venezuela, a través de Rómulo Betancourt, quien, en una frase, yo no recuerdo en cuál libro quedó expresada, su idea de vamos a sembrar el socialismo en Venezuela, solo que lo vamos a llamar democracia. Y el venezolano ha sido alimentado de esa manera. Para el venezolano, la democracia es un concepto extremadamente vinculado al socialismo, que no lo nota porque se le vendió así, pues, y así lo compró. No estamos hablando de 1, 2, 3 años, estamos hablando de 4 o 5 décadas. Entonces, viendo aquello, la propuesta por la refundación de la República empieza a tomar forma, porque era la alternativa, sigue siendo la alternativa,
Mientras no se proceda con eso, se van a seguir arrastrando todas las consecuencias de un proceso socialista mal llamado hasta aquellos momentos democracia y hoy en día llamado abiertamente socialismo, el llamado socialismo del siglo XXI, pero ya con visos completamente de corte nazifascista, que es donde origina todo esto. El nazifascismo pierde la guerra en los años 40, ya en el 45 del siglo pasado, pero ellos no perdieron sus objetivos. Esa gente se reorganizó y han venido ocupando espacios progresivamente y observaron que la democracia es la mejor herramienta que les permitía llegar al poder. Cambian aquí el viejo estilo revolucionario de los golpes de Estado, de acceder al poder vía la fuerza por los comandos revolucionarios, como sucedió en Cuba, y luego pues se instalaban en él, con los argumentos en aquel caso de ser las víctimas que siempre estuvieron oprimidas y ahora tienen todo el derecho para usufructuar del poder y mantenerse en él como lleva la dictadura cubana o la tiranía cubana más realmente en el continente americano y en África hay también tiranías que llevan muchos años, muchas décadas, apoyadas por organismos defensoras de los derechos humanos y defensoras de la democracia. En el continente americano, por ejemplo, la OEA, Organización de Estados Americanos, que nace como un organismo de defensa de los estados americanos. Y si mal no recuerdo, en el 58, un encuentro que se da en Cartagena, Colombia, ellos cambian toda la estructura que traían inicialmente y pasan a ser un organismo de defensa de las democracias, por ende de los gobiernos, porque el punto fundamental estriba en lo siguiente, a nuestra manera de ver, es que el sistema político es una cosa y la ideología política es otra. Hay un sistema de gobiernos también. La democracia es más que todo un sistema de gobierno, no es un sistema político. Es más que todo una ideología. El sistema político es la república, que se instala en los países del continente americano cuando se desarrollan aquellos procesos para unos llamados de independencia, que no es menos cierto, pero también es cierto que fueron procesos por la instauración de las repúblicas en estas patrias. A la propuesta existente de la monarquía, ellos presentaron como alternativa la república, pudiendo haber presentado la democracia, haber creado la democracia en Venezuela, crear la democracia en la Nueva Granada, México, etcétera. El planteamiento fue, no, vamos a instaurar una república y se crearon repúblicas. El planteamiento de Miranda, que hacia donde enfocaba con su visión de lo que llamamos la Gran Colombia, era la unión de un conjunto, una confederación de repúblicas, que no es lo mismo que la visión de Bolívar, que era una república con un gobierno central. Entonces, lo que estás construyendo con las manos lo estás destruyendo con los pies. Pues las repúblicas inevitablemente son confederaciones o federaciones donde debe haber autonomía, debe haber soberanía, son bases fundamentales de ello. Henry, disculpa, el audio te lo escucho un poco, se ahogó un poco el audio, no sé si ahora estará mejor. Espero que sí. Perfecto, ahora está perfecto, continúa, perdona. Entonces venía diciendo, ¿no?, que las diferencias que pudimos nosotros tener como experiencia en América, la propuesta de Miranda, que es un conjunto, es una confederación de repúblicas que se da un siglo después en la Rusia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, solo que con esa ideología socialista. Miranda lo plantea, pero como una unión de repúblicas en el continente americano, que incluso contemplaba la posibilidad de una estructura monárquica que iba a estar presidida por un inca, con tres sedes, una en la parte sur, en la parte central y la parte norte del continente americano. La visión de Bolívar era una república con un gobierno central que dominase y controlase todo. Entonces, las repúblicas no son eso. La república inevitablemente se basa sobre el sustento de la autonomía, de la soberanía, de las diferentes estructuras de organización que se den. Recordemos, la palabra Estado significa organización. Entonces, ¿cómo se van a organizar estas estructuras sociales, este conjunto de personas? Allá en la antigua Grecia se hizo a través de los demos. Era un conjunto de personas que vivían en un territorio X determinado y ahí se creaba el demos. Y ese demos tenía una estructura propia de organización, donde las mujeres no votaban, los libertos no votaban,
las personas que no tenían acceso, si se quiere, a una propiedad o algo, tampoco tenían derecho al voto. Entonces, eran democracias, si se quiere, con ciertos límites. En muchos aspectos válidos, porque si nos venimos ahora al 2000 y tanto, no es. Si tú para poder tener una licencia de conducir, de pilotear un avión, de usar un arma de fuego, porque cualquier persona debe tener libertad absoluta para votar, aun y cuando haya infringido la ley, sea un asesino, un narcotraficante, un corrupto, un sinvergüenza? ¿Por qué tiene que haber una universalidad del voto para cualquier individuo que ni siquiera tiene sentido o conciencia de lo que es la herramienta del sufragio? Que ese es el otro punto importante. El derecho al sufragio es lo que existe, es el derecho humano a sufragar, no a votar. Y hoy en día lo que se masificó es el derecho al voto. Que todo el mundo tiene derecho a votar porque tú eres el pueblo, entonces tú votas. Punto. Sí, es que, disculpa que te interrumpa, Henry. Bueno, para aprovechar y decirte otra vez el tema del audio, creo que es que el micrófono se te aleja un poco de la boca bueno, complementar un poco, aprovechar ahí que hice el inciso, porque claro, ahí viene también el concepto de ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos? Se quiere vender el tema de que aquí todo el mundo puede ser realmente un ciudadano de tomo y lomo, y ahí vamos con el tema del voto. Se nos ha vendido, bueno, en Venezuela y en el mundo, que aquí, bueno, el constructo, la opinión general siempre va a ser lo mejor para la sociedad, y con este mismo tema, cómo se han cometido grandes errores en nombre de la democracia. Bueno, digamos, esta ética, este criterio colectivo ha dejado grandes aberraciones. Uno de ellos fue Hugo Chávez Frías, solo por decir, por nombrar alguno, digamos, al que más nos atañe. Y porque, como tú bien lo decías, no todo el mundo puede o debería tener el acceso a votar, porque volvemos al tema en Venezuela, cómo se ha manipulado todo esto. Una persona por una bolsa de comida, una bolsa de comida además de mala calidad, puede decir, bueno, yo voto por este porque me dio una bolsa de comida, o voto por este otro porque, qué sé yo, en el barrio, no sé, nos va a facilitar, bueno, como se han creado estos cuadrantes de paz, porque yo soy malandro y entonces no se van a meter conmigo. Entonces, bueno, yo Mm. movilizo a mis pandillas y voto. Esos son los conceptos bastante abstractos que hay que ir, bueno, dibujando y señalando. Ahora bien, Henry, ¿cómo la República ayuda a construir o ayuda a dibujar estos conceptos para que sean un poco más potables? Porque llegan los ñángaras y dicen, es que entonces el pueblo, y el bendito pueblo, que ya a mí me saca la piedra de hace muchísimos años la palabra pueblo, es que entonces van a negarle la elección a tal o cual persona. Bueno, no, lo que queremos es que, bueno, en este caso, con la opción de repúblico, con los conceptos republicanos, tanto los griegos como los modernos, nos digas, bueno, cuáles son o cómo se llevaría este tema del sufragio o de escoger a la persona que va a regentar por determinado tiempo. Mira, primero el punto es el siguiente. Es prudente que entendamos bien qué es la democracia, su origen. Como mencioné, su primera razón de ser es una propuesta organizativa de cómo organizar un grupo de personas que vivían en un lugar determinado. Entonces, la democracia formalmente es eso. No era, para los momentos, si se quiere, una forma de gobierno, era una estructura organizativa de un grupo de personas, de una sociedad determinada. Con el pasar del tiempo se le han ido atribuyendo, especialmente del siglo XVII, porque en 1600, no recuerdo el nombre de la persona, del Partido Demócrata Norteamericano, tenían problemas para ganar las elecciones con los republicanos y se inventaron la figura de la alternabilidad del poder, que necesitaba haber un cambio y es válido. Dentro de los valores y los principios de la República está contemplado. Y entonces se inventaron esa alternabilidad de poder como un atributo de la democracia. Perdón. Entonces, si a la democracia se le han ido atribuyendo valores, principios, aparentemente propios de ella, que no lo son. Realmente lo que sucedió es que la serie de valores y principios de la República se pasaron a la democracia.
Entonces, se habla, por ejemplo, que la democracia es la alternabilidad del poder, que es la separación de los poderes, que es la autonomía de los poderes, que es el derecho al voto, que es el del voto universal, que es el derecho a la opinión, al libre pensamiento. Todos esos principios son republicanos, no son propios de la democracia. Los demócratas, a falta de valores y principios, se lo fueron adosando a la ideología democrática como la propuesta más hermosa para que el pueblo sintiese de que va a tener el poder. Yo te voy a dar el poder, pero tú vas a votar por mí. Entonces, la primera contradicción, si yo te voy a dar el poder a ti, pero tú tienes que votar por mí, mira, está algo complicada la cosa, ¿no? Teóricamente, tú más, estás más entregándome el poder a mí que el poder que yo te pueda dar a ti. Entonces, al universalizarse el derecho al voto, que repito, el derecho al voto no es lo que está contemplado en los derechos humanos, el derecho humano es al sufragio, y sufragar es una cosa, el voto es la parte final del sufragio, donde inclusive el no votar por es una expresión de voto que debe ser contemplada para evitar los problemas que hoy en día tenemos, no solo la segunda vuelta. Si queremos llegar a un resultado lo más cercano posible a la realidad, tiene que hacerse eso, y menos hoy en día, donde estamos viendo, por ejemplo, Venezuela, resultados electorales donde la mayoría es el que sacó la mitad más uno de los que fueron. María Corina Machado logra una aceptación de la mayoría del pueblo venezolano, no, solo de una parte de la sociedad venezolana. El único candidato que logró la presidencia en Venezuela con votos mayoritarios y no llegó a la mitad fue Jaime Lucinchi. Y bien sabemos lo que fue ese gobierno socialista de Jaime Lucinchi. De hecho, ahí es donde se le dan rangos a Hugo Chávez a través de aquella Barragana, ¿no? La secretaria privada del presidente del momento. Entonces, el punto, mientras no tengamos claro eso, mi sugerencia es que investiguemos qué significa la palabra oclocracia, que es lo que manifestaba Aristóteles en el momento. Las democracias degeneran en oclocracias. ¿Qué es la oclocracia? Entenderemos entonces lo que es la democracia. Ahora llegamos a lo que me planteas. ¿Cuál es la solución de todo este problema? A nuestra manera de ver, dentro de la reflexión, lo que realmente sucede en el mundo hoy en día, pero con mayor énfasis en el continente americano, ni decir Venezuela, es ausencia de república. Nuestro problema real es de que cada vez hay menos república, cada vez hay más ideologías instaladas o montadas sobre un sistema político llamado la república. Ejemplo reciente, hoy se habla y se defiende a capa y espada por todos los organismos como casi como ya una cualidad dictatorial de que todos los gobiernos tienen que emanar democráticamente. Si tú no emanaste de manera democrática, tú no vas para el baile. Tú no vas a recibir ni aceptación, ni reconocimiento, ni nada de eso. Y para terminar un poco el asunto del reconocimiento, si tú eres electo con la mitad más uno, pero de la minoría que fue a votar, esta última abstención de hace una semana aproximadamente rondó el 90%. O sea, la persona que fueron electas, entre comillas, electas, porque realmente no hubo elección, solo alcanzaron una representatividad, calculemos, de 10 personas, y de esas 10 personas, el que sacó 6. O sea, 6 personas van a decidir por 94 de cada 100. Y eso, ahí no hay representatividad, que es lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo en Venezuela. Son elecciones donde el individuo gana con una mayoría, pero no una mayoría absoluta, son mayorías relativas, en base a la cantidad de personas que fueron. Y eso inevitablemente te genera a ti una falta de representatividad. Tú no representas a una mayoría real. Entonces tú supones representar, porque el aparato publicitario dice, ganó con mayoría. Oye, qué grande es el tipo, tiene todo el mundo apoyándolo. Y no es real, no es cierto. Y eso no sucede solo en Venezuela. Al perderse la representatividad, ya tú no vas a identificar bien qué es lo que está siendo necesario. Tú vas a identificar lo que tu partido necesita, tu ideología y los seguidores de tu ideología necesitan para mantenerse o estar en el poder.
como venía diciendo, según nuestra visión, en el 45 el nacionalsocialismo obrero alemán, el partido nazi y la visión fascista pierden la guerra, pero ellos no perdieron sus deseos de control mundial. Esa gente se reorganizó y hoy en día vienen ocupando espacios a través de esos procesos electorales que se han convertido en una compraventa de votos. Yo te compro el voto, tú me vendes el voto, el resultado es peor todavía. Además de no haber representatividad, ya ni siquiera hay por lo menos una identificación con. Yo estoy tranquilo que votaron por mí 100.000 personas. ¿Cuánto costó eso? Eso costó 100 millones. Perfecto, pero tú no tienes realmente un pueblo que te está apoyando. Tú no tienes realmente una estructura social que está dando un visto bueno a tu propuesta de gobierno. Ahora, entrando en lo que es la república, ¿cómo eso pudiese ser resuelto? El asunto de la democracia mal vista, mal entendida, mal aplicada, porque para los efectos reales lo que se está desarrollando es un proceso socialista donde toda la visión coincide con la visión democrática en un concepto. ¿Cuál? El poder. El objetivo es la toma del poder. La democracia es, supuestamente, yo te voy a dar el poder. Tú votas por mí, yo te doy el poder. El objetivo es darle el poder al pueblo. O sea, la razón de ser de todo esto es poder, tener el poder. Las campañas publicitarias, por ejemplo, aquí en Brasil se habla abiertamente del mandato. ¿Va por un nuevo mandato o va a repetir su mandato o va a continuar el mandato? Y donde una persona manda, inevitablemente hay quien obedece. Entonces se convierte en una relación de poderes. Yo tengo el poder y tú eres la persona que tienes que verme a mí desde esa perspectiva. Tú eres el que manda, yo soy el que no obedece. En la visión republicana, la palabra primaria es servicio. Entonces, si tú llegas a la estructura, tú pasas a ser el presidente de una república, ojo, no de una democracia, pero tú te consideras como el presidente de una república que tiene que defender la democracia, o como dicen hoy día, el Estado democrático de derecho y de justicia. ¿Qué es el Estado democrático de derecho y de justicia en una república? O sea, si tú tienes una república, el Estado que debe estar allí, esa estructura organizativa, palabra Estado, repito, significa organización, no puede ser diferente a la república. Porque tú estás en la república, entonces tu Estado tiene que ser republicano. Es como decir, yo voy a ser piloto de avión, oye, yo te mando a ti a entrenarte sobre un burro y tú lo que vas a estar es montado sobre un burro todo el tiempo. O sea, si vamos a hacer o vamos a estar en una república, oye, vamos a jugar con las reglas de la república. ¿Y cuáles son las reglas de la república? La mayoría de ellas las que mucha gente cree que son de la democracia. La sociedad venezolana ha sido educada de manera republicana desde sus hogares. En casa, cuando nos dijeron arregla tu cama, recoge los platos, lava los platos, ve y cumple con tus deberes en la escuela, con tus deberes en la casa, barre el jardín, riega las matas. Se te fue transmitiendo una serie de valores y principios republicanos del individuo que va y cumple deberes, no obligaciones. Los principios de la república son libertad, igualdad, respeto, propiedad y seguridad. Son los 5 elementos básicos de una república que deben funcionar de manera absoluta. No es libre un ratico hoy y otro ratico dentro de 3 meses. O solamente para esto sí, pero para aquello no. Tú puedes tener libertad de pensamiento, pero solo si piensas según mi ideología, como se viene imponiendo hoy. Entonces, la igualdad, todos son iguales ante la ley, pero también ante las oportunidades. No puede ser que porque yo soy el hijo de, entonces tengo más oportunidades que tú. Sí, somos iguales ante la ley, pero ante los actos, las búsquedas, por ejemplo, de un empleo, el desarrollo de una empresa, entonces tú vas a tener más prioridad que yo, porque tienes tal o cual beneficio sanguíneo, político, ideológico. El respeto es la relación de respeto mutuo. Se usa mucho la palabra fraternidad, pero la palabra fraternidad dentro de una relación de Estado-ciudadano pasa a segundos, terceros planos.
La relación debe ser de respeto. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Yo respeto la ley me respeta a mí, como lo dice el himno de Venezuela. Sí, Al Henry, respeto, la y virtud y el honor de las personas, no de las cosas. Perdona que te interrumpa allí, porque bueno, es que ahí voy anotando que varias cosas interesantes que has dicho, pero sobre todo el tema de la justicia. El tema de la justicia es fundamental y hay una politólogo que venía diciéndolo hace ya varios años, lo ha dicho mucha gente. Y una de las grandes debilidades en Latinoamérica, en el mundo, pero más que todo en Latinoamérica, es el tema de la igualdad ante la ley. Yo hasta este punto no he visto a ningún candidato, ningún líder, entre comillas, de turno de oposición, hablando de cuáles van a ser las transiciones de lo que es el poder judicial para realmente tú decir que vas a poder establecer un gobierno o una república, porque, ajá, ¿con quién tú vas a hacer los cambios? Con todos los fiscales y los jueces que forman parte también de una pandilla donde no existe un hueso sano. Es imposible hacerlo. Y lo otro que habías colocado allí, que habías dicho, es el tema de los deberes. El tema de, bueno, hay el famoso discurso de John Kennedy, no preguntes qué puede hacer el país por ti, qué puedes hacer tú por el país. Porque en estos gobiernos, en estos regímenes de corte totalitario, yo voy a hacer énfasis en los de izquierda, siempre se va hablando desde el derecho. Usted tiene derecho y derecho y derecho, y la gente, claro, se va creyendo el cuento y se va empoderando. Nunca le hablan de deberes porque es, bueno, difícil. Yo que tengo hijos pequeños y que también fui en algún momento un niño y me obligaba, tienes que doblar la cama y tienes que comerte las verduras. Y es pesado. A la gente no le gusta que le recuerden los deberes. Tampoco se ha hablado en tantos vacíos que nosotros tenemos, en los malos conceptos de lo que es un perfil político o una persona o lo que debe ser un perfil de líder político, en este caso de oposición, aún más luchando con un mastodonte genocida, proceso tan terrible como lo ha sido el chavismo. Aquí no se habla ni de justicia, ni de deberes, bueno, todo es muy edulcorado. Ahora bien, Henry, ¿cuáles son los pasos para tú hacer una transición sostenible de una democracia a una república? Intentando, sé que es bastante profundo, bastante denso la información, pero bueno, intentando hacerlo digerible o potable para las personas que nos acompañan hoy. Mira, el proceso dentro de lo que se viene conversando está en ese concepto, deber. Tú tienes deberes para poder tener acceso a derechos. Tú no cumples deberes, tú no debes tener derechos, por lo menos de esos, si se quiere, inmediatos. Hay derechos naturales, derecho a la vida, derecho al trabajo, a la identidad, etcétera. Ahí no hay discusión, se tienen, punto. Los puedes perder. Si tú vas y asesinas a las personas porque te gusta asesinar personas, tú no le respetas el derecho a la vida a los otros, tú estás entrando en un estado donde muy probablemente tu derecho a tu vida también lo puedes perder así como se lo quitaste a las demás personas. Entonces, ¿qué es la justicia? Es el concepto antiguo de Ulpiano, dar a cada quien su derecho. ¿Y qué es el derecho? Entonces, no hagas lo que no te gusta que te hagan, no tomes lo que no es tuyo, eh, entrega lo que le pertenece a los demás, etcétera. Ser justo, el concepto ser justo que se usaba muchísimo y en estos tiempos, de 2000 años para acá, el que más se usa es el de santo. Antes se usaba el de justos. El hombre debía ser justo, pero de Cristo para acá, el que más se ha ido imponiendo, y no por propuestas de él, sino propuestas de las estructuras que se organizaron en torno y que viven de ello, es la de santo. Tú debes ser un individuo santo, ya no un individuo justo. Todas ambas cosas deben sucederse. Para que se dé esa transición, tenemos que ir hacia un proceso de justicia desde esa perspectiva. Cumpliste tu deber. Fuiste realmente un individuo que cumplió su deber. Tienes acceso entonces. No lo hiciste. Oye, tu acceso está restringido. Vas a tener que ganarte atenuantes. Fuiste parte de una estructura corrupta, sinvergüenza, que asesinó, violó, hizo todo cuanto le dio la gana hacerse sin el respeto más mínimo de los derechos humanos que dices defender. Oye, vas a tener que hacer algo para poder ganarte los atenuantes mínimos que te permitan formar parte de una estructura que viene hacia un proceso de refundación, porque el punto fundamental está allí.
sea, no podemos hacer un cambio de una cosa para otra si no refundamos las bases. Venezuela ha sido corroída desde sus bases. El venezolano que clama por democracia no se está dando cuenta que lo que está pidiendo es un socialismo moderado. Tiene que entender de que el proceso no, es como a una persona no conoce lo que es una nevera y yo llego y le digo, mira, yo te voy a vender una nevera. ¿Y qué es eso? Oye, eso es una caja donde tú metes las cosas y se van a mantener frías y vas a poder tomar agua fría y tu carne va a durar más y los vegetales se van a conservar. Y dices, oye, me gusta la idea porque yo no tengo una, lo quiero comprar. Y yo, ok, ella cuesta $1,000. Yo te voy a cobrar ahorita, dame 200 y yo la voy a buscar y te la traigo. Perfecto, me dio $200. Yo fui y vine y le traje una cava de anime con 2 bloques de hielo allá adentro. Y eso le va a hacer la nevera de él. Y le va a enfriar el agua, le va a conservar hasta que se derrita el hielo, por supuesto. Entonces me comprarás otros bloques de hielo para meterle adentro y así sucesivamente. Y esa será tu nevera hasta el día que alguien te muestre una nevera. Y te diga, no, no, chico, eso es funciona como nevera, sí, pero no es una nevera. La nevera es esto y te muestra que el aparato que tiene un motor, que con un área para congelar, otra área para enfriar, para colocar los vegetales, toda aquella estructura de acero inoxidable y demás. Mientras tú sigues creyendo que la democracia es lo máximo, es la panacea, no, no es perfecta, pero es perfectible. Entonces tú le estás abriendo las puertas a ese modo de vida donde tranquilo, el tipo solo se robó, caramba, pero solo se robó 100 millones, chicos. Como cuando Carlos Andrés Pérez regaló aquel barco a Bolivia. Por ejemplo, por mencionar una de las tantas. Hoy en día, ¿cuáles son los robos? 25, 30 mil millones de dólares. 750 mil millones de dólares que se vienen robando, ¿quién? Los socialistas Desaparecidos. desaparecidos por obra y gracia del vicio, de la corrupción, de las triquiñuelas, de la vagabondería, de la prostitución, etcétera, todo eso. Esos son, porque el problema fundamental está allí. ¿Cómo le vamos a exigir a un individuo que tenga una conducta ética si no tiene los valores fundamentales mínimos necesarios para? Primero, no Claro, tiene fe. La fe de ellos es el dinero, aunque digan lo contrario. Para ellos su Dios es el dinero. Mientras más dinero en efectivo tengan al alcance de la mano, excelente. claro, y es que estamos ante un súper reto porque yo hablo de que la sociedad venezolana está atrofiada. Hay hipertrofia y hay hipotrofia. La hipertrofia, bueno, como los fisicoculturistas hacen mucho ejercicio, el músculo Ujú. crece desmedidamente y causa unas rupturas y eso se hipertrofia. Pero lo contrario es cuando usted no camina, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de limitación, que uno los ve con las piernas muy flacas porque no caminan, eso es una hipotrofia. Bueno, la sociedad venezolana está hipotrofiada porque no se ha ejercido durante 25 años un correcto o un debido, valga la redundancia, ejercicio de la ciudadanía. Entonces, el reto es, en algún momento, porque definitivamente tiene que ocurrir, cuando, bueno, se den los escenarios que tengan que darse para que el chavismo se pueda hacer una transición. Primero liberación, que son conceptos diferentes, Sí, y luego transición. Ok, bueno, ¿cómo vamos a llevar a una sociedad atrofiada que no conoce lo que es una nevera, como tú dabas el ejemplo, que cree que una nevera o puede llegar cualquiera a venderle una cava de anime y decirle que es una nevera? ¿Cómo se le va a enseñar lo que eh, es, bueno, eh, valores republicanos? Por eso te preguntaba ese, de es- cómo esa, se lleva esa esa es, transición. esa es la parte esencial del asunto, el proceso. Vamos a ver si cómo masticarlo y exponerlo de una manera. Mira, nosotros partimos de un principio desde ya de aquellos años, lo que era la recuperación de la patria y la refundación de la república. Son dos objetivos que venimos proponiendo desde hace años y todos a quienes se los hemos propuesto, sí, pero primero hay que tumbar a Chávez, sí, pero primero hay que tumbar a Maduro, sí, pero primero hay que derrocar a fulano, sí, pero primero, yo le digo, mijo, pero o sea, ya van 25 añitos y todavía no es ni aquello ni esto. Entonces, el proceso inevitablemente tiene que pasar por eh, una serie de acciones, de actividades que pueden romper con el camino democrático, electoral, de que tú tienes que ir a un proceso de elecciones y tienes que ganar en las elecciones. Pero ahora, hoy en día, mucho más claro, ya eso se viene diciendo desde hace años. Ojo, el fraude electoral del 2010, el de ahora, del 28 de julio, no es el primero. Claro,
Hugo Chávez perdió el referéndum presidencial, estamos hablando del 2004, si mal no recuerdo. Los fraudes vienen ocurriendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo un almirante de la Marina venezolana cuando le increpó a Rafael Caldera porque no le estaban dando el cargo de ministro de la Defensa. Tu presidencia me la debes a mí. Cuando se decía que el ganador real en esa elección fue Andrés Velázquez, no fue Rafael Caldera. O sea, esto no es de antiépoca. El chavismo, le guste a los chavistas o no, Adeco, que no es chavista, no es Adeco, o adecopellano. Pero es Y que a fin de Adeco, cuentas la socialdemocracia, Henry, perdona, la exactamente, socialdemocracia fue lo que trajo el chavismo. Por eso es que a mí me parece exactamente. sorprendente que En- tú lo dijiste hoy. La gente no quiere entender que los mismos socialdemócratas son los que quieren corregir las eh, consecuencias de su desastre. Más o menos, ¿no? O sea, yo quiero salir del socialismo, pero con más socialismo, o con un Exacto. socialismo más moderado, o con un socialismo más bonito, porque a fin de cuentas, el socialista cuando toma el poder, ¿cuál es su conducta? Es la antítesis de lo que propuso. Entonces se compran relojes de marca, ropa de marca, visten y comen en los mejores restaurantes, viajan en los mejores jets, llegan a los mejores hoteles, se convierten en el burgués que dicen adversar, porque es un individuo que lo que va es con ansias de poder. Volvemos al concepto inicial. El objetivo del demócrata, como el del socialista, el comunista, el nazifascista, etcétera, es la toma del poder. El objetivo de ellos es poder. Y una vez que lo tomas a través de la regla que la democracia dice que es la válida, porque ganaste la elección, que no la ganaste, sino que compraste los votos, compraste al organizador del proceso, compraste a los organismos internacionales que te van a reconocer, compraste toda esa estructura internacional. Esto es un proceso transnacional. Venezuela es solo un territorio ocupado por una lucha de poderes entre dos bandos de la misma moneda, el nazifascismo occidental, el nazifascismo euroasiático. Rusia, China, contra la visión europea, Unión Económica, con todas sus bandas del, ¿cómo que llaman? Bueno, se me fue el nombre de lo que es la organización que se reúne anualmente económica ahí en Europa, en Ginebra, para darle una revisión de todo, y de ahí emana la Agenda 2030 y todo lo demás. Pero volviendo al punto atrás, la Venezuela de hoy en día necesita primero, como sociedad decente, los decentes de Venezuela, ojo, los decentes, no los santos, los decentes, los que prefieren ser decentes a ser corruptos, los que prefieren ir a trabajar, a vivir de las dádivas de, los que prefieren generar una empresa, una empresita o como lo quieras ver, su dimensión, ese tipo de individuo. Si vamos al concepto otra vez de democracia, cuando hablaba de la oclocracia, ¿quiénes eran los oclos? Los oclos eran una serie de individuos que no producían, vivían del Estado, vivían de los demás. Entonces las democracias degeneran en oclocracia, es decir, que lo que llegaba a ese control de mando de poder era una estructura de la sociedad muy viciosa, muy dada a la no producción. El demo entonces era el que se dedicaba a una estructura productiva, era a través de un proceso generar bien, generar servicios. La democracia, teóricamente, pudiésemos decir que es más que todo el gobierno de los productores. Eso es lo que como pudiésemos entender mejor el concepto de en aquella época. Ahora, llegamos a este punto, si yo soy un individuo que llego al poder porque solamente quiero poder para mandar, porque yo soy el gobernador, yo soy el presidente, yo soy el neorrey, que yo mando y todo lo demás tiene que obedecer, puedo estar en una democracia, perdón, puedo estar en una república, pero mi función no es republicana, porque el Estado republicano es un Estado que se crea al servicio de. Si tú lees la Constitución de 1811, 27 de diciembre, en el solsticio de verano de ese año, fue creada una Constitución primera de habla castellana en el continente americano, que no fue derogada. Esa Constitución pudiésemos decir que todavía está con cierta eh, Vigencia. vigencia. Pues Bolívar crea la de Angostura, pero más de cara a la creación de la Colombia, de la República de Colombia, que los venezolanos llamamos Gran Colombia. En Colombia se conoce como la República de Colombia. Ese fue el nombre oficial, fue la República de Colombia, no la Gran Colombia.
Así es como nosotros la conocemos. Pero él no deroga la Constitución de 1811, que se aplica en el mal llamado Congresillo de Cariaco, donde se crea el Estado Nueva Esparta, que todavía sigue teniendo vigencia, donde se crean las 7 estrellas de la bandera de Venezuela, en honor a las 7 provincias que decidieron lanzarse en esa gesta para fundar la república en el país, no solo para ser independientes. Entonces se crean las 7 estrellas por eso. Ese cuentico no, que la octava representa a Guyana, entonces hoy debería tener la bandera de Venezuela por lo menos 25 estrellas, representativa de cada uno de los estados federados. Pero volviendo, tratando de volver al punto, ¿cómo haces tú para generar el cambio? El cambio inevitablemente tiene que pasar por un proceso educativo. Y el proceso educativo de decirle a muchos venezolanos, o decirle a los venezolanos, indistintamente, edades, sexo, etcétera, mira, tú vives en una república y la república es esto. Tú eres un ciudadano por esto. Tú eres o debes ser un ciudadano porque estás en una república. Quiere decir eso, que tú tienes que convertirte en un individuo que cumple sus deberes, que trabaja, que es honesto, que trata de ser una persona ética, etcétera. Esa es la calidad del ciudadano, que conoce cuáles son sus deberes, que conoce cuáles son sus derechos, que los defiende, etcétera, etcétera. Entonces, un individuo que está allí, que es parte del daño que le ha producido la democracia, al menos a Venezuela, pero es el continente americano. El individuo se considera pueblo y para la visión socialista, peor aún, pasa a ser masa. Es la masa que es llevada, que es arreada, que es traída. Y para la visión totalitarista, peor, es el robot, que tiene que obedecer órdenes y punto. Entonces, el ciudadano es la visión republicana. Infelizmente o lamentablemente, las estructuras que han llegado, los individuos que han llegado a los puestos de presidentes de la República en Venezuela, lo menos que han tenido es que es eso. Pues todos se han dedicado a ser demócratas, buenos demócratas, porque hay que defender ahora, como dice, hay que defender el Estado democrático de derecho y de justicia en una república. Entonces tú lo que estás haciendo realmente es la instauración de un sistema socialista dentro de un sistema, corrijo, la instauración de una ideología socialista dentro de un sistema político republicano para generar un estilo de gobierno democrático en miras a alcanzar un totalitarismo. Que debemos leer a Hannah Arendt, que es el totalitarismo, ese es el objetivo final. Es una estructura electa por el pueblo elige a su verdugo, como aquella vez, ¿a quién quieren que crucifique? Y crucificaron al inocente y liberaron al político. La democracia, sí, muy bonita, todo aquello hermoso, pero mi hermano, si queremos realmente un sistema político que funcione, que le permita al ser humano, aun y cuando sus diferencias, convivir en paz, desarrollarse, crecer, alcanzar mayores y mejores estados y niveles de vida, de calidad de vida. Ahí está, el sistema es la república. No tenemos que inventarlo, solo hay que volver a ir. Y nosotros, los venezolanos, tenemos una gran ventaja. Lo que debemos agarrar la Constitución de 1811, releerla para entender cuál era el objetivo que tenían los venezolanos del momento. Porque ahí está plasmado como es la Constitución más republicana creada, al menos en Venezuela. Y ahí está. Hay que hacer adaptaciones, actualizaciones, sí, tienen que hacerse, evidentemente. Son dos épocas distintas, no estamos en la misma época, hay nuevas tecnologías, hay una serie de cosas, pero la esencia como Estado está allí plasmada con las observaciones que hizo Miranda, con las observaciones que hicieron otros diputados, no recuerdo su nombre, uno de ellos más jalado su visión religiosa, si mal no recuerdo fue Madariaga, etcétera. Entonces, el punto está allí. El proceso educativo tiene que darse. A las personas se les tiene que, por lo menos, transmitir en un proceso de formación educativa tradicional y la no tradicional también. Oye, lo que es la república, para que tú sepas que estás viviendo en una república, qué es eso, cómo se come eso, cómo se hace eso, etcétera. Como dijo Claro, Simón ¿y cuáles son los beneficios? ¿Cómo se puede revertir este país que dejó de ser? Tómenlo como quieran tomarlo algunos que quieren ser Rodríguez. puristas del concepto de Venezuela. Un país que totalmente ahora es solo un recuerdo y que si nos vamos a ser etimológicos, Henry, ni siquiera el recuerdo antes del chavismo fue un país bien administrado. Y todo esto se puede revertir. Uno de los principios de este programa es, bueno, hablar, obviamente, hacer estas tertulias
y comunicar, hacer ver, bueno, lo que se tiene, lo que es, bueno, cumplir con las fases comunicativas de que existen otras cosas que requieren trabajo, porque no podemos caer en estos inmediatismos de ahora, donde todo es, bueno, de ya para allá, y que la gente lo aprovecha, incluido, no sé, bueno, me imagino que te has dado cuenta de cómo María Corina o Edmundo González van de fecha en fecha y de fecha en fecha, y bueno, lamentablemente han terminado o terminarán, de acuerdo a cómo se está viendo esto, en alguna cuneta histórica igual o parecida a la cuneta histórica en donde quedó Capriles, donde quedó Leopoldo y donde quedó Eduardo, Guaidó, porque tienen miedo de decir lo que se debe hacer eh, por el bendito tema del populismo. Igual, Eduardo, como te mencionaba, manifestaba Simón Rodríguez, no se puede construir una república sin republicanos. O sea, es inevitable. Yo no puedo ser piloto de avión si no hago mi curso de piloto de avión y me dan mi licencia y hago todo ese proceso. Yo no puedo llegar a ser presidente de una república si no tengo ni idea de lo que es una república. Yo voy a tener el cargo, pero no voy a saber comportarme como tal. Yo voy a ser el presidente populista, socialistoide, demagógico, que va a prometerle al pueblo más poder y que vas a poder hablar y decir lo que te venga en gana, pero tranquilo, que tu rol político es solamente ir a formar una fila el día de las elecciones y votar por mí. Y ahí tenemos los resultados. Tú hablabas de la hipertrofia y la hipotrofia. hipotrofia. O sea, ¿cuál es el resultado de la democracia en Venezuela a nivel de sociedad? Es este: tienes una sociedad que prefiere ir a unas marchitas a ver a un candidato que ha montado sobre un carro, sea varón, sea hembra, como un candidato a una reina de carnaval o Con al unos rey. rosarios en el cuello y un sombrero. Exacto, y tu único rol político es cuando te digan, ve, que como sueltan la estampida, anda, ve y vota, o no votes. O sea, si ese es mi rol político, ¿cómo voy yo a recuperar mi patria que está perdida? No la supimos defender, eso hay que ser claro, y no estamos sabiendo recuperarla tampoco. Elegir a una persona diferente para el cargo de presidente de la República hoy en día no es solución. Nos guste o no nos guste. Pongan a Superman allí. Esto tiene que ser un proceso de organización. La sociedad decente venezolana, repito, no es la sociedad de santos, sino de personas decentes que prefieren lo ético, lo decente a lo corrupto. Ese tipo de sociedad tiene que reorganizarse, estemos donde estemos en todo el planeta, para proceder a recuperar nuestra patria. Nuestra patria la perdimos, nos guste o no. Venezuela es un territorio ocupado por iraníes, bielorrusos, rusos, chines, narcotraficantes de todo el planeta. Ahí están las bandas asiáticas, ahí están las bandas americanas, rusas. Venezuela es un territorio ocupado, nuestra patria la perdimos. Eso debe entenderse. Estamos en guerra, una guerra de 25 años mínimo, y la estamos perdiendo porque no queremos entender eso. Los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela deben entender que están en guerra, son objetivos militares, los están cazando como cazar conejos y los están matando porque no quieren entender, no quieren proceder, no sé. La visión democrática, no, chico, esto lo vamos a resolver solamente con un proceso Un voto. electoral, tranquilo, vamos a elegir a Eduardo presidente y Eduardo va a cambiar todo eso porque él prometió darme el poder, él va a defender la democracia, él sí va a Es el recibir hombre, democracia el y va a líder. tener el poder. ¿Y cómo le haces tú a entender a un individuo que en el barrio X, en la cárcel X, le dieron un carnet y ahora es representante del PSUV, en Chile, en cualquier cosa, que él no tiene el poder? ¿Cómo le haces tú entender a un individuo que en el barrio tal, que es el jefe de calle, él no tiene el poder? Para él tiene democracia. Él tiene el poder en sus manos. Tiene una pistola en sus manos. Tiene el apoyo del jefe del jefe y el del jefe del jefe del jefe. Entonces, para ellos defienden su democracia. Si Y, vamos a la definición del concepto en base al poder, en Venezuela es democracia, les guste o no los demócratas. Los demócratas tienen que entender. Mira, el sector socialista entendió mejor lo que es la democracia que los demócratas.
Los demócratas todavía no están entendiendo lo que es la democracia. Y lo peor es que están tratando de ir hacia un sistema democrático o recuperar su democracia sin darse cuenta que lo que están queriendo es más socialismo moderado, no socialismo de este tipo. Oye, Pero qué es que, error. claro, siempre el socialismo, por más moderado que sea, Exactamente. exacto, va a concluir en Exacto. lo que es Vas el a llegar al populismo. mismo, mira, el camino que tomes vas a llegar al mismo punto. Y es llamémosle un modo de vida donde la corrupción, la mentira, el engaño, la prostitución, los vicios va a predominar. Les guste o no a los socialistas. O sea, yo creí en el socialismo en mi época, porque es una propuesta válida. Todos queremos ayudar al desvalido, todos queremos ayudar al que está siendo explotado por el poderoso, todos queremos colaborar y ayudar. Hasta el día que cuando vemos que esa gente toma el poder, entonces empezamos a ver, mira, realmente esta gente no quería nada, eso era la propuesta, ese es el producto de venta, después te doy el producto que compraste. Sí, decía, Entonces, creo que era Churchill, Henry, que toda exacto, persona antes de los, o sea, todo aquel que antes de los 18 no es socialista, es algo así como que no puede llamarse, no es un buen ser humano, pero todo aquel que después de los 30 ok. insiste en ser comunista o socialista no es más que un idiota. Mira, Henry, ya para sí. ir finalizando, hay unas cosas ahí. Perdóname, Sí, sí, perdóname que sí. te ataque un tiempito, que me parece fundamental esto. El proceso educativo es extremadamente importante. Esto los venezolanos, como manifestar, nosotros fuimos educados de manera republicana en nuestros hogares por nuestros padres, nuestros tíos, las personas que nos quieren, que nos deseaban bien. Nuestro sistema, nuestra forma de vida, nuestra manera de ver y entender la política es republicana. No tuvimos nadie que se ocupase un lapso de tiempo en un liceo, en una universidad, para enseñar eso. Lo más cercano fueron aquellas clases de formación social, moral y cívica, pero las enseñaban como que eran valores democráticos. No, no, son valores de la república. El día que nosotros entendamos eso, el individuo va a pasar a ser un ciudadano consciente de sus deberes y sus derechos y otra serie de ventajas que va a tener a la mano que le va a ser extremadamente difícil a un pícaro cualquiera, a un sinvergüenza cualquiera, que le va a venir a proponer florecitas y cositas y se lo vaya a creer. Entonces, el proceso de transformación o de cambio, de transición de los republicanos sería o debería tener las condiciones mucho más cómodas y más fáciles para que se dé la refundación de la República. Ahora, va a pasar por un proceso de álgido, difícil, sí, inevitablemente por lo que tú dijiste. ¿Quiénes van a ocupar los cargos de las estructuras judiciales? Si el Poder Judicial es uno de los... Primero, no se llama poder, la palabra correcta es departamento, departamento de justicia, departamento ejecutivo, departamento legislativo. La palabra poder está fuera de, por lo que te decía, la república, el principio es servicio, en los demás ideologías el principio es poder. Entonces, es quién va a servir. Tu cargo, tú pasas a ser servidor público. El servidor público, el ciudadano presidente, ciudadano gobernador, ciudadano diputado, ciudadano alcalde, ciudadano general, ciudadano X. O sea, el título que lo igualaba a todo el mundo. Entonces, para llegar a ese proceso, inevitablemente hay que hacer la recuperación de la patria, inevitablemente va a pasar por enfrentamientos, porque ya el gobierno lo ha dejado bien claro, no van a entregar su botín y ellos le van a responder a sus amos, ellos van a tener que dar lo que sea para mantener el territorio ocupado de sus amos, que los rusos, los chinos y todas esas bandas sigan entrando a Venezuela como su territorio, etcétera. Claro, es que, Llegar a ese Henry, punto implica lo que tú también manifestaste, sacrificios, pero no para elegir a un personaje. Implica responsabilidad, implica seriedad, implica profesionalismo. El proceso de organización de la sociedad venezolana por esa parte decente de ella tiene que entenderse de esa forma. Tenemos que organizarnos de una manera seria, profesional, ética, decente. ¿Para qué? ¿Para elegir a Eduardo Figueroa como presidente? No, para recuperar nuestra patria y para refundar la república en ella, claro, en la mejor medida de las posibilidades que tengamos a la mano. lo hablaba en el último programa, la importancia de un proyecto, no de una persona. Y también venía en algunos otros programas, en algunas otras tertulias desarrollando el tema de aquí también se tiene que decir, Henry, porque nadie lo dice, que no es que solo llegue una persona o llegue el proyecto, obviamente de la mano de personas,
sino que después de eso va a haber una cantidad de tiempo tan complicada porque los comunistas, lo que tú dices, los compromisos que tienen, los van a hacer a volcar todo el dinero que ya tienen regado a nivel del mundo, buscar favores de tantas personas que han ido enriqueciendo, de tantos tiranos o de tantos presidentes que parecieran que no, o no se hacen ver tiranos porque han ido con una chequera de favores, dejando favores por ahí que en algún momento los cobrarán y van a lanzar todo eso para volver a tomar el poder. Entonces, la persona que Ujú. asuma y dentro del proyecto se tiene que establecer, oye, lo más fácil va a ser llegar al poder o llegar a la administración del Estado. Luego de eso será realmente mantenerse en el poder para poder, mantenerse en el poder, bueno, para lograr hacer cambios realmente El estructurales. proceso de refundación formal, o sea, Exacto. eso no se hace de un día para otro, eso lleva su tiempo. Claro, Ahora, pero para se tú ha llegar a vendido, esta disculpa estructura, ahí, hay como el que tema hacer de María organizar. Corina, no, el 28 de julio ya se montan y ya el otro día Venezuela amanece y todo es bonito, o el 10 de No, enero y todo es hermoso. No ¿qué se dice podemos qué es lo que... esperar de? Mira, la persona cuando tiene una mentalidad socialista se puede disfrazar de demócrata, de derecha, de todo lo que le dé la gana, pero ¿cómo es el cochino jala pa'l monte, pues? Nos Exacto. guste o no, inevitablemente, lo siento, no es un asunto personal, no tengo ningún problema personal con ninguna, pero el punto está allí, o sea, mira, vale, el individuo tiene un brazo fracturado, ¿a quién vamos a buscar? Vamos a buscar un médico. Y el médico no se va a parar en el medio de la calle y le va a preguntar a los que están ahí mirando, ¿qué hago? ¿Le curo el brazo o no se lo curo? Voy a hacer, porque yo soy demócrata, entonces yo voy a hacer lo que la mayoría diga. Tú eres un piloto, el avión se te incendió un bombillo de una alerta de una cosa y tú pelas por tu manual. Oye, tú no te pones a preguntar qué hago, salto, defiendo el avión, lo salvo, ¿qué hago? Díganme. No, no, tú procedes. Eso es ser republicano. El individuo que sigue el deber ser. Esto es lo que yo debo hacer. Soy padre de familia, ahora yo tengo que ocuparme de mi familia, tengo que atenderla y cuidarla. Sí, pero no me puedo olvidar de que tengo una cosa que llaman patria. Y cuando el clarín de la patria llama, Hasta el llanto de la madre calla. inevitablemente tenemos que entender eso. Si queremos tener un territorio que dice, amamos a Venezuela por sus playas, mira, mi hermanito, vamos a ver entonces qué hacemos para recuperarla, pues. Entonces esos militares venezolanos que andan por ahí dando tumbos, tratando de ver cómo hacer para reconciliarse consigo mismo, porque el honor del militar se perdió. Yo soy Totalmente. quien no lo cree. El honor del militar está intacto, de los sinvergüenzas que están allá en Venezuela, disfrazados de militares, otra cosa. Y ojo, no son todos. Hay una buena cantidad de ellos que están allá adentro, que tienen bien clarito cada vez más la cosa. No apoyan a la señora, no apoyan al otro niñito, el señor que anda dando viajes para acá y para allá, no apoyan a los representantes de las estructuras políticas anteriores. Solo que están buscando ver la forma como vamos a hacer para que la cuestión entre como tú has planteado. O sea, no vale un cambio para que un mes después, una semana después, estén retornando los pícaros. Sí. O, Mira, o vamos a sacar a este pícaro para montar el otro. O sea, ¿cómo hacerlo? claro, No es fácil. o a estos, Y por ese es el supuesto. punto fundamental también. Lo que sucede en Venezuela es algo muy, muy atípico. No existe un manual, no hay una referencia histórica que podamos buscar y decir, bueno, la cosa se puede resolver así. Tenemos que inevitablemente generar nuestras propias salidas, producirlas, eso sí, trabajando de manera organizada, como una sociedad, no como los miembros de un partido político, como una sociedad decente, organizada, el médico, el militar. La sociedad está conformada por todos. Los militares son miembros de la sociedad venezolana, no son exentos de ella, son parte integral de ella. Sacerdotes, campesinos, todos nosotros como sociedad empezar a tener bien claro que nuestro proceso inicial tiene que estar allí. Vamos a organizarnos, vamos a recuperar nuestra patria, vamos a refundar nuestra república y eso hacerlo a través de las herramientas que la misma república nos ofrece, que hablaremos en otro momento. Una vez más por tu tiempo, gracias. Mira, el tema es extremadamente amplio para que en relativos minutos lo podamos pasar y generar, si se quiere, las inquietudes. A los venezolanos, si algún mensaje hay que dar es uno solo, mi hermanito, nos guste o no, usted compatriota venezolano. Y cuando digo compatriota no lo digo en el sentido chavista mediocre ese. Patriotero, sí. Exacto. Nos guste o no, tenemos que organizarlo.
Empieza a Maravilloso. organizarse para ver cómo vamos a hacer para recuperar nuestra patria. Apoyemos las acciones que se puedan dar en algún momento, buscando ese proceso de refundación de la República. Y si al mundo no le gusta, mira, tenemos que recordárselo al mundo, al Papa, a quien le dé la gana, que diga que no fueron electos democráticamente. Mira, lo siento. Los venezolanos tenemos todo el derecho, no tenemos que pedirle permiso a nadie para recuperar nuestra patria, refundar nuestra república y organizarnos como una sociedad decente que fuimos. Sí. Así que eso es nuestro derecho y nadie nos lo va a quitar y no tenemos que estarle pidiendo permiso a nadie. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos, a veces el líder del partido nos da el permiso. Y Sí. olvídense de eso, mis hermanos. Si ustedes quieren llegar a elegir un buen candidato, primero refundemos la república, primero hagamos las cosas que deben hacerse y después lleguemos allá, si acaso llega a ser necesario. Porque si la república funciona como debe funcionar, olvídate, usted no va a necesitar una persona que le gobierne, usted lo que va a necesitar es una persona que le sirva, un Estado que trabaje a su servicio, Un que le servidor. ponga las cosas, un servidor público en mayúscula. Eso es lo que usted va a tener. Claro, y que tenga claro eso, que es un servidor, no un potentado. Oye, No es el Henry, jefe que mande, que todos tenemos que claro, obedecer y demás. El líder sí, que guía, la satisfaciendo, libertadora. como yo comento, satisfaciendo los complejos. Mira, un tema que lo dijiste y lo quiero reafirmar es el tema de cómo muchos procesos, tú hablas del neofascismo, ellos se fueron al tema de la economía de los esfuerzos. Ellos dijeron, ya no me hace falta una guerra, no me hace falta un golpe de Estado, no, yo puedo acceder democráticamente a los círculos, a los núcleos de poder y luego de allí no me van a poder sacar. Y Exactamente. hay un libro que es de que si no me equivoco es argentino, se llama Walter Graciano, que se llama Hitler ganó la guerra. Hitler ganó la guerra. A mí me gusta recomendar libros de vez en cuando. Si, Lo, lo voy a dejar por acá. Oye, si lo vemos Henry, así, es válido esa afirmación. sí, mira, Henry, bueno, un triple abrazo fraterno para ti, hermano. Gracias por acompañarme y quedamos para la próxima, puede ser la semana próxima, para seguir ampliando esto, que estoy seguro que a muchas personas le va a gustar. A nuestros suscriptores, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden compartir el programa, recuerden darle like y recuerden comentar. Henry, Si me pásala bien por permite, allá en Brasil. un solo detalle a los seguidores de este canal. Yo no estoy en contra de la democracia, solamente que es prudente que notemos de que hay algo mejor y tratemos de movernos hacia allá. Es la invitación. Pero no estoy ni en contra de ustedes tampoco, personalmente. Podemos equivocarnos y también podemos corregir las cosas. Abrazo grande para ti también. Tenga una excelente y para tu audiencia, tenga una excelente y productiva semana. Que todos salgan como esperan o mejor. Seguimos en contacto. Un abrazo grande para ti. Amén y que así sea.